gusto saludarle, gracias por ser parte nuevamente de esta entrevista a fondo. Claro, nos ve así porque estamos cumpliendo con las medidas de prevención que nos piden, con nuestro invitado a más de 1,5 metros de distancia. De hecho, al salir y al entrar a este estudio de alcohol gel, tratamos de estar con la cantidad de personas necesarias, no más allá dentro del estudio, para poder llevar a usted este programa y tener las condiciones que le permiten ir conociendo los diferentes temas que se van dando de actualidad para nuestra región. Y hoy vamos a conversar sobre un aspecto que es muy importante, porque sin duda esta pandemia del COVID-19 o coronavirus está complicando, y los especialistas, y ya prácticamente es un secreto a voces, como se dice en nuestro país, que el tema económico se viene muy complicado. De hecho, el gobierno ha impulsado una serie de proyectos que ha contado con el apoyo del Parlamento de manera transversal para tratar de paliar de alguna forma esta situación, por lo menos por los próximos 3 meses. Aunque hay algunas visiones que dicen que esto se podría extender por más tiempo durante este año 2020. De hecho, a nivel económico ya se señala de estas complicaciones, con menor crecimiento, con algunas circunstancias económicas que podrían complicar no solamente a nuestro país, sino que al mundo entero. A nivel internacional se habla de una recesión. Bueno, para saber cuáles son las implicancias, qué pasa con estos planes de emergencia económica en nuestra región, es que hoy queremos conversar con quien es el asesor regional de Hacienda acá en nuestra región. Me refiero al señor Sergio Cabeza. ¿Cómo está, Sergio? Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, un gran saludo a los televidentes de Quinta Visión y muchas gracias por la invitación, porque me permite poder explicar y conversar contigo a través de Quinta Visión con todos los televidentes la situación que estamos viviendo. Claro, usted, para conocer bien un poco esto de asesor de Hacienda, es como el Ceremi de Hacienda, es el representante del Ministerio de Hacienda, es el representante de la región del ministro Briones, que lo hemos visto mucho en el Congreso, que lo hemos visto dando muchas explicaciones, muchos análisis del tema económico, porque es que tiene que ordenar la cartera económica nacional. E insisto, yo creo que, Sergio, usted también ha podido vislumbrar de que hay mucha inquietud por lo que va a pasar con lo económico. Incluso uno de los motivos por los cuales se ha señalado que no se ha decretado una cuarentena total en nuestro Sí. país es porque hay que ordenar primero el aspecto económico para después no tener algunos problemas que se están presentando ya en otros países, incluso europeos. Pero partamos de la siguiente base, Sergio. ¿Cómo desde el punto de vista de ustedes como autoridades analizan el momento económico que se está viviendo en nuestro país, pero específicamente en nuestra región? Ya. A ver, aquí hay que comprender que estamos viviendo una emergencia sanitaria nunca vista por los últimos 100 años, por lo menos. Esto no teníamos experiencia como país, ¿ya? Y hay que ser súper sincero, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro, y yo también lo quiero repetir a toda la gente de aquí de la quinta región. Vamos a tener un shock económico importante los trimestres o el segundo trimestre, abril, mayo y junio, van a ser muy duros, muy complejos, pero a su vez estamos tomando todas las medidas posibles, que todos los instrumentos legales o nos permiten desde el aparato del Estado poder enfrentar esta situación. Pero hay un punto que también tenemos que, dentro de esta situación, porque aquí yo quiero ser muy transparente con todos los televidentes, dentro de esta situación económica extremadamente compleja, hay que tener presente que esto es transitorio. O sea, esta pandemia que estamos enfrentando es transitoria. Sergio, perdón, ¿transitorio por cuánto? Ahí está el punto. Porque ese es el tema. Sí, Los recursos o bien estos planes se hablan de primera instancia por 3 meses, sí. que es lo que son los 90 días, ¿no es cierto?, que Tenemos los tienen que 90 ver días iniciales del iniciales decreto de estado de exacto, estado de catástrofe. Sí, excepción de catástrofe, estado constitucional, sí. que puede ser ampliado por el presidente por otro periodo más. De 90 días Y también. después, si se quiere ampliar, tiene que verlo con Con el, apoyo del co- Congreso. con el apoyo del Entonces Congreso. muchos se preguntan cuánto tiempo, cuánto A es lo ver, que es las que autoridades vislumbran, porque claro, eh, quiero ser franco también con usted, hay mucha gente que piensa y dice, no, pero esto se está manejando, porque no, no corresponde a la realidad, porque las cifras del gobierno no son las mejores, porque no. económicamente tenemos estos problemas y esto se está manejando. ¿Qué le dice usted a aquello? ¿Cuánto es? A ver, yo quiero primero, hay un punto que tocaste, Bernardo, que es súper relevante. El gobierno y la autoridad sanitaria está transparentando las cifras tal cual se están viviendo. Cada día a las 11 de la mañana el ministro anuncia lo que, digamos, el corte a las 21 horas del día anterior, pero toda la información está siendo transparente. La pregunta del millón que en este minuto todo el mundo se hace, bueno, ¿cuánto va a durar esto?
no hay una respuesta clara, porque este es un virus desconocido, estamos en una pandemia mundial que partió en China, ha ido avanzando del Asia, Europa, ahora América. No tenemos respuesta por el momento. Ya se están haciendo las investigaciones, yo me imagino, en el ámbito de la medicina o en el ámbito de los laboratorios, pero hoy por hoy no tenemos respuesta. El mundo, en general, todos los países están siendo afectados por esto, unos más, otros menos, pero el golpe es fuerte. Y en eso quiero ser súper transparente. Pero cuando digo que es transitorio, es porque esto en algún minuto, la experiencia clínica indica que estos virus en algún minuto son controlados. Ahora, en el país, en Chile, ahora estamos haciendo estamos tomando todas las medidas posibles para controlar. Y tú tocaste, Bernardo, un punto que es súper relevante porque mucha gente habla, oye, aquí hay que hacer una cuarentena total. Exacto. A ver. Perdón, disculpe. Y colocan incluso ejemplos de mandatarios de otros países que dicen está la vida primero por sobre lo económico. Sí, pero que ojo, que también la autoridad, independiente quien éste sea, y en este caso yo estoy representando a una parte de la autoridad, hay que velar por todos los equilibrios. Aquí no es que se esté privilegiando la actividad económica por sobre el tema de la vida. Y voy a poner un ejemplo. Si decretáramos, por ejemplo, cuarentena total en Valparaíso, por poner un ejemplo en la ciudad, tenemos un problema, porque mucha gente no tiene en su casa el espacio físico para mantener alimentos perecibles y no perecibles. O sea, tenemos que mantener un grado de actividad al menos para que esa gente, y voy a ser súper claro, yo fui al mercado Cardonal y revisé hace 3 días qué es lo que está sucediendo en el mercado, porque tengo una instrucción del ministro Briones, nosotros nos reunimos por videoconferencia cada día por medio y lo estamos alimentando, todos los Ceremi, Baremi que existen en Chile, lo estamos alimentando a él de información a través del subsecretario. Y quiere tener la información de primera fuente, ¿ya? Entonces, yo fui al mercado Cardonal y revisé los puestos y mucha gente compra la comida para 2, 3 días porque no tiene en su casa para poder guardar verduras, frutas y abarrotes, no los tiene. Entonces hay que velar por los equilibrios que yo trato de decir en este caso, de que la cuarentena total, llegado el minuto, si es que lo amerita, bueno, habrá que decretarla y tomar todas las providencias. Por otra parte, quiero transmitir también a nivel regional, el gabinete liderado por el intendente Martínez, junto con el jefe de la defensa, estamos trabajando todos los planes previendo las situaciones más críticas. A ver, le hago la pregunta. Hoy día, cuando estamos haciendo esta entrevista, habiendo pasado ya el primer mes, desde que se declara el primer caso, ¿no es cierto?, en nuestro país, que se conoce el primer caso, hoy, a esta fecha, en la región, ¿se está preparado para una cuarentena total? Si es que, como dice usted, hubiese que decretarla considerando que las propias autoridades, entre ellas el jefe nacional de las fuerzas, de la defensa, el propio intendente, el propio Seremi Salud, en los últimos informes que han entregado diarios, han llamado a la población a que se cuide, sobre todo en estas 2 o 3 semanas donde se supone que va a venir el pic de contagio, e incluso ya especialistas señalan de que no va a ser solo durante la primera semana de mayo, sino que podría correrse a mes de mayo completo, incluso la primera semana de junio. A ver, la pregunta es, ¿estamos preparados? Estamos preparándonos. Perfecto. Que es distinto, porque nunca antes habíamos tenido una situación y sobre todo que esto hay que buscar el minuto ya en cuándo se puede decretar, porque uno tampoco conocemos cómo se va a comportar, o sea, cuál va a ser la extensión. Ahora, que esto tiene un impacto económico hoy día, principalmente, y yo quiero ser, a mí me llaman por teléfono y estamos viendo todo, principalmente en el comercio detallista, que ya venía muy golpeado por el estallido que tuvimos desde el 18 de octubre, que aquí yo tengo que decirlo, hubiera sido muy distinto enfrentar esta crisis sanitaria con una condición de normalidad, pero venía el comercio detallista, exacto, el turismo, el transporte también, y varias otras industrias en la región venían muy afectadas porque una cosa fue las demandas sociales, pero también hay que decirlo, veníamos con un proceso de violencia destructiva donde muchos locales fueron saqueados, muchos supermercados sufrieron problemas y eso ahora también nos está afectando. O sea, una cosa lleva a la otra. Nadie podía prever un coronavirus, perfecto, pero también hay efectos. Ahora,
Estamos preparándonos para enfrentar los peores casos. Yo les cuento que ayer, por ejemplo, tuvimos con el intendente una extensa videoconferencia donde se están repartiendo tareas. Obviamente no puedo divulgarla, pero estamos trabajando en conjunto y muy armoniosamente con, a través del intendente, con el almirante Marcich, para poder resolver todos los temas que se podrían presentar en los casos más críticos. Obviamente la autoridad sanitaria va tomando las medidas en la medida que se requieren. Y en esto hay que ser súper responsable. Perfecto. Y siendo responsable, cuéntenos un poco de este plan económico de emergencia, que por una parte busca proteger el empleo. Se habla del tema, ya se conoció el tema del teletrabajo, y se está buscando también de alguna manera que las familias, ¿no es cierto?, no pierdan esta capacidad de recibir recursos, considerando, por ejemplo, Sergio, que si hoy usted va, por ejemplo, a donde se paga el seguro de cesantía, hay una larga fila y ya hay en las notarías, lamentablemente también hay en algunas largas filas por este tema de los finiquitos que ya se están dando y son realidad. Mire, aquí, ante la crisis, digamos, una crisis sanitaria nos lleva a una crisis económica importante. Necesitamos la colaboración de todos. Como gobierno, ¿qué estamos haciendo? Hay que entender que aquí la economía, principalmente algunas industrias en particular, comercio, turismo, gastronomía y otras, pasan por un periodo que como necesitamos que la gente se quede en sus casas, producen un periodo de hibernación. ¿Ya? O sea, no pueden vender y todo. Y eso tiene unos efectos súper importantes en estas industrias y en varias más. Entonces, el gobierno decretó el 18 de marzo el periodo de catástrofe o el estado de catástrofe, y el día 19 el presidente junto con el ministro anunciaron este plan económico de emergencia. ¿Cuáles son los objetivos? Los ejes, rápidamente. Los objetivos. Inyectar liquidez al mercado, a las personas, a las empresas, porque necesitamos dos cosas que son fundamentales. Mantener la cadena de pago para que esto no se quiebre y, por otro lado, mantener la cadena alimenticia, que son... En tres palabras, ¿qué es inyectar liquidez? Se inyecta liquidez a través de los ingresos a las familias, yo lo voy a detallar si es que me da tiempo, y a las empresas con una serie de medidas para que puedan proteger los empleos. O sea, que no necesiten despedir a su gente, porque sabemos que esto es transitorio. Entonces, pasando este periodo, pueden tener las personas, los activos fijos de las empresas van a estar y rápidamente echamos a andar la máquina nuevamente para hacer productiva la operación. Sigamos la explicación. Ahora, ¿cuáles son los ejes de esto? Inyectar liquidez, ¿de qué manera? ¿Ya? Principalmente, y tengo aquí un torpeo porque por favor, adelante. A las empresas. Hay medida tributaria, ¿ya? Suspensión de pagos provisionales mensuales para los PPM, reducción a 0% del impuesto de timbres y estampillas durante 6 meses. Esto permite hacer ágil y baja los costos de los créditos que puedan tener las empresas o que necesiten las empresas. Y otro punto relevante es que todos los gastos asociados a la emergencia sanitaria, al COVID-19, las empresas no van a tener gastos tributarios. El impuesto interno está sacando las circulares. Inyección de liquidez también, que es súper importante, ya a contar de la próxima semana más o menos, el Estado se va a poner al día y va a pagar todas las facturas pendientes que existen con proveedores. Aquí estamos inyectando... Sobre todo las pymes. Con las pymes, principalmente. Estamos inyectando alrededor de $1.000 millones. Esto había un plazo por la ley de pago a 30 días, que había como para 2 o 3 años. Esto se lleva ahora y se paga en abril de este año. Esperemos que las grandes empresas también se sumen a esta tarea. Hay un tema muy relevante que tú estás tocando, Bernardo, que necesitamos colaboración de todos. Aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder mantener la cadena de pago y que esto no se transforme en quiebras por todos lados. Después también ventas especiales, por ejemplo, para aquellas pymes que tengan ventas de 350.000 UF, está la postergación del IVA por los próximos 3 meses, está la postergación de la cuota de abril de las contribuciones, y para aquellas que además sean con ventas menores de 75.000 UF, la devolución anticipada al impuesto a la renta, postergación hasta julio del pago del impuesto a la renta de acuerdo a la declaración. Quiero
contarles también que ya está abierta la operación renta, ya pueden hacerlo por internet y mientras antes lo hagan, las devoluciones de impuestos se adelantan. En impuesto interno está el calendario y ahí cada uno tiene que ver tanto para persona natural como para persona jurídica en qué plazo lo hace y cuándo podría obtener la devolución de impuestos. También van a haber flexibilidad en los pagos de las deudas que existan a través de la tesorería y dos puntos que son súper importantes. Capitalización Banco-Estado. Se capitalizó mediante la ley que se tramitó en forma rápida en el Congreso, 500 millones de dólares para otorgar 4.400 millones de dólares en créditos para personas naturales y empresas, principalmente pymes. Ya durante el periodo de noviembre habíamos hecho una capitalización por 500 millones y 4.400. Y ya eso se ha consumido, por así decir, la cifra alrededor del 90%. Y ahora estamos extendiendo por un año más para poder otorgar todas estas facilidades crediticias. Y después se inyectan 100 millones de dólares a través de los municipios para poder otorgar, no sé si llamarlo subsidio en este minuto, porque se está en este minuto sacando la directiva de cómo se va a hacer, a todos los microempresarios que a través de los municipios puedan obtener algún ingreso para sostenerse durante este periodo. Es un tema importante porque incluso hemos conocido de casos y nos han planteado situaciones que tienen que ver ya no con los municipios, sino que retrocediendo al tema de la banca. ¿No es cierto? Llegan ofertas que dicen crédito hipotecario cero, puede tomar, sin embargo, algunos bancos ofrecen repactar deudas con los intereses, con todo. Entonces, al final, igual pasa con algunas casas comerciales que dicen, estamos en crisis, no se preocupe, no pague nada, repactemos la deuda, pero los intereses al final complican. ¿Se podrá regular eso considerando que estamos en un estado de excepción? Este tema lo estuvimos conversando hace pocos días vía videoconferencia con las autoridades de Hacienda y la Comisión de Mercado Financiero está en este minuto sosteniendo reuniones con la banca para poder regularizar toda esta situación y dar el máximo de beneficio para poder soslayar este problema, o sea, que la gente pueda correr las cuotas por este periodo, se paguen al final en condiciones bastante más favorables. ¿Por qué le hago esa pregunta, Sergio? Porque lo conversamos y lo hemos visto durante esta conversación en torno a que nadie tiene un plazo establecido. Aquí nadie sabe que diga que esto va a durar 3 meses, 6 meses o más. La verdad, debiera estar en otra profesión, no sé, debiera estar en otra cosa, porque nadie tiene claro qué es lo que va a pasar, porque como bien nos decía el mismo contraalmirante Marci, que estuvo sentado donde está usted hoy hace unos días, este es un combate, aunque a muchos no les guste hablar, pero es verdad, es un combate, pero un combate silencioso contra un virus, contra una enfermedad que recién se está conociendo en cuanto a esta mutación. Entonces, muchos señalan, bueno, pero si no se sabe, ¿por qué solo se aplaza a algunos meses y se tira para el final considerando que a lo mejor la situación económica es tan complicada, como dicen las autoridades, que después va a costar mucho más pagar? ¿Por qué de una vez por todas hay deudas que no se condonan totalmente? Tema de las ISAPRES. Sí, a ver, algunos dicen, ¿por qué se corrieron 3 meses y no se condonó el pago o no se, perdón, la suba de alzas de planes o no se dejó en nada? A ver, es que el condonar significa que usted le traspasa la deuda de unos a otros y eso hay que mirarlo con mucha cautela porque puede resultar que el remedio sea peor que la enfermedad. O sea, nosotros necesitamos mantener a la banca operando, a las empresas operando. El objetivo del plan económico de emergencia es inyectar liquidez para aminorar o mitigar los efectos, pero necesitamos mantener el aparato productivo listo para encender motores, por decir, pasado este periodo crítico. Ese es el objeto, ¿ya? Ahora, yo acabo de hablar de cómo vamos a inyectar liquidez en ingresos, pero el plan económico que tiene el gobierno y que fue aprobado en el Congreso mediante 2 leyes, también considera toda la parte de protección del empleo. Mire, nos quedan 5 minutos y le voy a preguntar justamente sobre eso. Que terminemos estos 5 minutos siendo lo más explicativo sobre el tema del empleo. ¿Cuál es la idea? Perdón, tanto formal como informal, porque hay mucha gente, hemos visto, ¿no es cierto?, microbuseros o conductores de bus, hemos visto conductores de colectivos, hemos visto gente
que tiene empleo informal y que necesita trabajar y que no puede Estoy- hacer cuarentena por aquello. Ya. ¿Cómo podemos hacer? Mira. ¿Qué va a pasar? A ver, por el tema de los empleos informales, existe la ley que se llama Bono COVID, que acaba de ser promulgada, que le entrega 50.000 pesos por carga familiar a aquellos que están la nómina del subsidio único familiar, más los hogares vulnerables, el 60% de los hogares vulnerables, de acuerdo a la ficha social de hogares, y otro subsistema de oportunidad y seguridad. Eso lo está viendo el Ministerio de Desarrollo Social y ya parten ahora luego pagando estas 50.000 pesos por carga, ¿ya? También van a ver para el efecto del empleo, hay otro proyecto de ley que fue recientemente aprobado que persigue una cuestión que es bien novedosa, por así decir. Cuando una empresa no podía producir, hasta hace poco, bueno, llamaba a los agentes y lo despedía por fuerza mayor y partía todo el trámite, digamos, de despido. Entonces aquí se cambió la ley para que esa empresa no tenga que romper el contrato. O sea, hoy en día muchas empresas tienen a su gente en las casas, esa gente no puede hacer teletrabajo, mantienen el contrato, le pagan la ISAPRE y la AFP o FONASA según corresponda, y esa persona hace uso del seguro de cesantía, pero comillas, no está cesante porque todavía mantiene Perfecto. el contrato o la relación laboral. Entonces, se están inyectando hasta 2.000 millones de dólares al fondo de cesantía para poder pasar este periodo y hacer uso del seguro de cesantía en la misma proporción como si estuviese cesante, pero no lo está. O sea, primero el 70% y después progresivamente va bajando en los meses de acuerdo a cómo está estructurado el seguro de cesantía. Obviamente no es el ideal porque no tiene el 100%, pero estamos en una situación de emergencia. Peor sería que esa persona se acabara, digamos, la relación laboral. O sea, esto es para poder aguantar este periodo que es súper crítico, que estamos muy conscientes, pero manteniendo el vínculo laboral para, pasado este bache o este periodo de hibernación, podamos reactivarnos muy rápido. No se pierde el tema previsional, que es otra cosa importante. No pierden, se asegura. Se asegura el tema previsional, la salud y a su vez un ingreso que está dado por el seguro de cesantía. Y el Estado está inyectando hasta 2.000 millones al fondo de cesantía. Es una estructura, una institucionalidad que pocos países la tienen y Chile la tiene. Entonces, estamos usando todos los instrumentos para poder soslayar esta situación económica que, por cierto, es muy crítica. Sergio, si esto se alarga en el tiempo, ¿se van a ver, colocar más recursos? El plan que yo más o menos aquí he tratado de describir en forma muy rápida, considera 11.750 millones de dólares. ¿Ya? Lo ha dicho el ministro, estamos poniendo por así todos los recursos posibles, pero estamos también evaluando las distintas situaciones, porque no podemos en este minuto prever qué viene para adelante. Hay un tema que me interesa transmitirlo, los honorarios. Eso le iba a preguntar, ¿qué pasa con los honorarios? La gente que boletea o trabaja independiente de honorario, se le adelanta la devolución de impuestos y además le van a devolver la retención de enero y febrero. Y hay un compromiso del ministro de Hacienda, que lo adquirió en el Parlamento, de estudiar el tema y presentar en los próximos días. ¿Cómo la retención correspondiente? A enero y febrero de lo Perfecto. ya se les devuelve. Y además se le adelanta la devolución del impuesto a la renta. Perfecto. Además, hay un compromiso que adquirió el ministro durante la tramitación de esta ley de protección del empleo, que va a presentar un nuevo proyecto en los próximos días para resolver este tema de los honorarios y algunos otros que en el Parlamento se lo hicieron ver para poder ayudar a la gente que está complicada. Bien, hemos tratado de conversar el tema, cuesta, pero la verdad sí que hemos tratado de ser lo más didáctico posible dentro de lo que se ha podido y he tratado de transmitir lo que la gente conversa con nosotros, porque creo que es bueno, como bien dice usted, transparentar la situación y lo que la gente también muchas veces nos comenta y piensa en este aspecto. Yo le agradezco, Bernardo, la invitación, la oportunidad de poder estar en contacto con la gente. Sabemos que esta situación es muy compleja, estamos con todos los talentos, con toda la fuerza, tratando de resolver todos los temas. No podemos resolverlo todo de inmediato porque hay que ir viendo de qué manera, buscando siempre los equilibrios para poder salir lo más rápido adelante. Y yo lo último que quisiera transmitir antes de despedirme, necesitamos estar más unidos que nunca
ser responsables y disciplinados, porque en este combate, como usted bien decía, Bernardo, estamos todos, y todos tenemos que derrotar al virus. Aquí necesitamos solidaridad, generosidad, unión, o sea, que rescatemos lo mejor del alma de los chilenos. Ahí está el desafío. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Sergio Cabezas, asesor de Hacienda en nuestra región. Y a usted, el mensaje es el que estamos emitiendo en todos nuestros programas. Al autocuidado, el llamado es al autocuidado. Claro, hemos tratado hoy de conversar de que usted conozca cuáles son las medidas económicas. Le hemos tratado de contarle la realidad. La situación que se viene es complicada para todos. Lamentablemente esta pandemia nos está causando problemas en otros ámbitos. Pero sabe que es súper importante que usted se cuide, súper importante que cuando las autoridades señalan de que estas semanas que vienen son las más complicadas por el torno de contagio, haga caso. Quédese en su casa, distanciamiento social, lávese las manos, si va a toser o va a estornudar, hágalo con el antebrazo, si va a utilizar un pañuelo que sea desechable, bótelo. Insisto, tome las medidas de autocuidado para que entre todos nos podamos proteger. Que esté muy bien usted y su familia.